Sí, ya perfecto. Es cierto, ¿verdad? Sí, no se sentía el reverb. No. Pues bueno, vamos a dar pie a esta primera mesa, justamente, análisis y difusión del microrrelato, que tenemos pues también a grandes personalidades. Voy a ir leyendo las semblanzas que nos mandaron. Rogelio Vega nació en Hidalgo, 1981, es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, columnista en La Crónica de Hoy, Jalisco, locutor en Cultura Radial y director de Fóbica Fest. Coordinó el programa de literatura para la reapertura en el Panteón de Belén. Fungió como anfitrión en los miércoles literarios para la Secretaría de Cultura y ha impartido cursos y talleres para la coordinación de artes escénicas y literatura de la UDG. Su obra publicada de narrativa, Bitácora de un Estado, los años recientes, en colaboración con la UNED 2006, Apuntes históricos, Memoria de los municipios, también con colaboración de la UNED 2007, El conejo y su amigo en la luna, Editorial Progreso del 2012, Florecimiento, Paraíso perdido 2013, Elefante tras la pista, en Progreso 2014, Fugaz, en colaboración con Pearson, Editorial Pearson 2017, Los mundos que se agotan, fue el coordinador de parte de Paraíso Perdido 2021, y Flores que solo se abren de noche, también como coordinador en La tinta del silencio en el 2021, que es justamente ese librito. Paso a leer la de el doctor Sergio Figueroa, doctor en letras por la Universidad de Guadalajara, profesor e investigador del Departamento de Estudios Literarios, fue profesor huésped en la Universidad de Pai Chai de Corea del Sur. Sus líneas de investigación radican en los géneros y la evolución histórica del discurso literario, en particular bajo la temática de lo fantástico, y trabaja la historia y la memoria en los microrrelatos latinoamericanos. Tiene publicaciones en libros de la universidad, en distintas revistas y periódicos. Actualmente es coordinador de la maestría en literaturas interamericanas de la UDG, posgrado con opción a doble titulación con la Universidad de Bielefeld en Alemania. Escribe cuentos y microrrelatos. En 1995 obtuvo mención en la revista El Cuento bajo el concurso de minificción. Y para terminar, la semblanza de Juan Carlos Gallegos. Maestro en Estudios de Literatura Mexicana de la UDG, actualmente cursa el doctorado en Humanidades de la UAM Iztapalapa, autor de La rubia despampanante y otras microhistorias en Efictio 2014, Monstruos de bolsillo por La tinta del silencio en 2018, 19 y 22, las reediciones, antologador de Ficción atómica de Palíndroma en el 2020, Relámpagos en la arena, La sonámbula, Palíndroma y Secretaría de Cultura de Jalisco del 22. Su libro más reciente es Hecho en Twitter con La tinta del silencio del 22 también. Entre 2019 y 2021 coordinó un taller de minificción, el cual tuvo como fruto En menos de una página, libro publicado por La tinta del silencio en el 2022. Es un libro colectivo cuyos autores son los asistentes más asiduos al taller del mismo nombre. Textos suyos aparecen en 15 antologías de minificción en México, Perú, Chile, una de cuento, de ensayo académico y una de haiku. Ha ganado 2 veces y ha obtenido 5 menciones en el concurso de minificción convocado por Alberto Chimal en su página Las Historias. Es también coautor de la obra de teatro infantil Un grito ecológico. Ha escrito los prólogos de libros como Ingratas creaciones, de Diario de la imaginación, de Jorge Olvera, Entre tintas tinto, número 7 de la SOGEM, antología coordinada por Jorge Luis González, Devastaciones cotidianas que tuvo Seca Jalisco, de Cristaún, así como Ficción atómica, Relámpagos en la arena y En menos de una página. Por favor, les pido un aplauso a los 3 ponentes. La mesa gira exactamente sobre cómo se hace difusión de la minificción y cómo han ido trabajando estas personas que ya escucharon justamente su
currículum muy enfocado a esto, así que no sé si quisieran decirnos directamente, pues, esta parte de cómo han hecho esta difusión, qué les ha dejado. ¿Alguien quiera tomar? Adelante. Bueno, yo creo que una gran difusión ha hecho, y que no es tan reconocida, ha hecho precisamente la revista El Cuento, que ya lo mencionó el maestro Luis Medina, que es esta revista que ya se dejó de publicar. Y desafortunadamente, al morir Edmundo Valadez en 1995, a finales de 1995, o principios, no recuerdo bien, la revista tuvo dos etapas, una en 1936, que su intención de Edmundo Valadez era difundir el género de cuento. Todavía no hablábamos de ficción. Sí. Hasta, bueno, se cerró por cuestiones de problemas de papel, y la segunda temporada es hasta los años 60. Entonces pasaron, imagínense, casi 30 años para volver a retomar el objetivo de la revista, pero ahora venía con un agregado, que era la difusión de los microrelatos. Entonces, la revista difundía tanto cuentistas de orden, digamos, universal, que no eran tan fáciles de leer, que llegaran a nuestras manos, ¿no? No existía internet, entonces no llegaban tan fácil. Entonces ahí era un buen foro para descubrirlos y para disfrutar de ellos, como el género del cuento. Y digamos, se realizó lo que sería el concurso de cuento brevísimo, ahí le llamaban brevísimo, y era pues invitaban a particulares, si escribían, pues que mandaran su ficción, ¿no? La regla era que no pasara de una partida, puede ser de una línea hasta las veintitantas que tiene el tamaño de carta, ¿no? Entonces, lo difundían de esa manera, y lo que me gustaba era que en sus prólogos hablaban o en su cartas de envío, se llamaba la sección, hablaban o criticaban, pues, hacían la crítica de quienes los que no publicaban, por qué fallaban. Entonces eso nos daba un poco la idea de qué estrategia seguir, ¿no? Bueno, yo voy a hablar en particular de mi experiencia cuando me publicaban esas beneficios. En mi primer intento fueron rechazadas porque decía que fallaban en el final. Entonces dije, bueno, entonces el final es una estrategia, y los que estamos aquí sabemos que así es, ¿no? Fallaron en el final porque no podemos dejar un final abierto. Tiene que ser un final contundente, ¿sí? Digo, a lo mejor sí podemos jugar con el final abierto, pero debe tener como también ese como decía Cortázar, ¿no? Ese knockout, pero este es un doble knockout, yo creo, ¿no? En la ficción. Entonces, pues trabajé olvidé esas minificciones. Tenemos un taller en el Centro de Estudios Literarios de aquel entonces, y ellos nos daban entonces tenemos que llevar un producto cada semana, creo, ¿verdad? Y porque Blanca fue mi compañera de generación en los posgrados, y pues de aventuras, ¿no? Y aventuras literarias y gastronómicas. Entonces, sí, de todo eso. Entonces, pues nos inventábamos nuestras historias, todo. Y a mí me daba pues por la ficción, porque mi ilusión era verme publicado en la revista El Cuento. Siempre esperaba la revista era bimestral, pero a veces se tardaba y era a veces semestral, ¿no? Pero pues aparecía. Y entre esos consejos de redacción estaba Juan Rulfo, Agustín Monreal y otros figuras. Entonces, pues traté de trabajar los finales. Y un día, bueno, los primeros que yo envié, los mandé por correo, y llegaron como, no les miento, como un año y medio, yo creo. De aquí a que publicaron la revista, o sea, pasaron como 2 años. Y para que no me los publican,
pero hicieron una crítica interesante. Y entonces, ya trabajé y nosotros teníamos mucha relación con la Feria del Libro en los años 90 y afortunadamente vino al departamento del Mundo Valadez y yo me lo encontré, llevado mis microrelatos y me lo encontré en el pasillo de la FIL y traía así un montón de libros, y periódicos y todo lo que te dan al pasar ahí. Y entonces le dije, maestro, tengo aquí unos microrelatos, ¿quiere que se los envíe por correo o usted se los lleva? Y yo así con miedo porque ya ven que a veces son figuritas que se enojan muy fácilmente. No, él era muy, muy atento, muy amable. Y me dijo, no, démelos. Y los metió ahí todo el mundanal de papeles ahí. Dije, no, ya se ponen algo y negro, ¿no? Pues resulta se muere ese mismo año, a los pocos meses. Dije, no, eso ya se perdió definitivamente, ¿no? Y no, salió el número de la revista en donde aparecen los 3 que leí. Pero bueno, obtuve mención, como bien lo mencionó Luis Medina. Pero bueno, una ganadora era una mujer. Pero los míos estaban entre los ganadores. Bueno, entonces ya vi mi ilusión reflejada en la revista. Ese fue el antepenúltimo número, porque después salieron otros números, pero ya dejó de aparecer. Entonces, entonces me dio por investigar las estrategias que se ven en el microrelato, que deben cumplir el microrelato. Una que es importante, cuando decíamos el final, también es el título. Sí. El título es lo más complicado, ¿no? Entonces, lo que me dediqué fue a investigar en la revista. Fui a bibliotecas a investigar cuáles eran los ganadores y por qué ganaban, o cuáles han sido también los mencionados y cuál era su estrategia, sus temáticas. Entonces había muchas temáticas que tenían que ver con los cuentos de hadas, los mitos clásicos, cuestiones como metaficcionales, ¿sí? Cuestiones fantásticas, sucesos históricos también. Entonces, por ejemplo, está el que se llama Edipo Gay en vez de Edipo Rey. Y entonces, aquí vamos a ver que el título es importante porque el texto nada más dice: mató a su madre para casarse con su padre. Si le quitamos el título, mató a su madre para casarse con... es una nota de periódico, ¿no? Nota roja. Pero lo que le da el interés es el golpe, es el título, ¿verdad? Ajá. Y el juego fonético que hay con Edipo Rey, ¿sí? Entonces, muchos de ese tipo de juegos. Francisca Magarol, una española que hace estudios sobre la minificción, dice que la minificción atenta contra nuestro intelecto, porque si yo no conozco el mito de Edipo, bueno, nosotros lo conocemos porque somos lectores, ¿no? Ya con colmillo, pero alguien que no sepa, pues no va a funcionar, ¿no? O Prometeo, o cualquiera, ¿no? No va a funcionar. Narciso, hay muchos sobre Narciso. Y sobre Edipo también, ¿sí? Como en este caso, Edipo Rey. Kafka tiene uno que es sobre Prometeo. Entonces, nosotros tenemos que saber. Yo creo que toda la literatura atenta contra nuestro intelecto, ¿no? Porque vamos descubriendo cosas si no consultamos. Pero en el microrelato creo que es algo muy importante. Bueno, hay muchos también sobre cuentos de hadas, les decía. Me acuerdo de uno que se llama Sospechas. Y el título dice: el príncipe se midió la zapatilla de cristal, le quedó exacta.
Está bueno. ¿Sí? Entonces, hay muchas referencias, bueno, a Cenicienta, a Blancanieves, a Caperucita, no se diga, ¿no? Otra cosa que también es importante, y ahorita ya les dejo hablar porque ya me extendí. Otra cosa es que, bueno, que al principio el texto breve era mal visto, porque pues con un texto como la novela, con un género como la novela, pues salía perdiendo, digamos, en ese principio, ¿no? Un texto breve ante una novela, pues decían, no es literatura, es una ocurrencia, es un chiste, ¿qué es? ¿No? Entonces, pues no lo consideraban importante. Creo que la revista le dio su importancia, y ahora pues ya hay foros como en el que estamos, y tesis como la que hizo mi amigo, una tesis sobre la minimización. Entonces está agarrando fuerza. Ahora ocurre lo mismo, bueno, digamos en la disciplina del cine existe el cortometraje, digamos en la literatura existe la novela, el cuento y el microrelato, ¿no? El periquete. En teatro existe el teatro breve, pero ahorita está en esa polémica porque los puristas no, es una obra de teatro de 15 minutos, entonces los puristas del teatro no, como que no aceptan. Yo creo que va a pasar tiempo para que adquiera su lugar, su importancia, ¿verdad? Eso es lo que yo podría decir, pero está abierto a la polémica que podemos establecer. ¿Quién quiere hablar? Bueno, tal como lo comenta el doctor Figueroa, pues sí ha habido en los últimos tiempos más espacios, ¿no?, para la minificción. Sí, es tal cual como lo comenta. Bueno, yo hice una tesis en la maestría sobre minificción, y pues sí llegué a leer algunos de estos libros que los autores le llamaban ellos mismos, los mismos que le escribían, casos o ocurrencias o algo por el estilo, ¿no? Ellos todavía no acuñaban el término de la minificción, todavía no existía. De hecho, de los primeros lugares donde apareció fue justamente en la revista del cuento. Ahí fue donde Edmundo Valadez lo consignó, ¿no? Ahí fue donde ya apareció una sección tal cual para la minificción, y pues en aquellos años fue una, digamos, como la introducción ahora sí ya al público, ¿no?, de lo que era la minificción y presentarles este tipo de textos breves. Yo alguna vez leí por ahí que era como, ok, tenemos la página, publicamos un texto de un cuento de 4 páginas y media, pero sobra aquí media cuartilla, ¿no? Entonces no son 5 completas, son 4 y media. Entonces este pedazo que quedaba vacío lo llenaban con una minificción, precisamente. Era la técnica que hacía Valadez en su revista, y eso fue lo que produjo que hubiera pues mayor aparición, ¿no?, más frecuencia de este tipo de textos tan breves en publicaciones. Aunque bueno, él mismo lo dice en la misma revista del cuento, que el primer libro de minificción aquí en el país es el de Julio Torri, de ensayos y poemas, en 1917. Hace poquito todavía decimos que era un siglo, un libro de un siglo, pero pues se va pasando rápido el tiempo, entonces ya es un siglo y 5 años, y 6 años. Entonces sí, se va rápido el tiempo, ¿no? Ese fue el primer libro de minificciones aquí en el país, uno de Julio Torri. Y de ahí para acá, pues ha habido mucha explosión, ¿no? Sí ha habido tesis académicas, justamente como la mía, pues de maestría. La primera fue de Dolores Koch, o Dolores Koch, bueno, no sé exactamente cómo se pronuncia el apellido, ¿no? Dolores Koch, vamos a decir, CH al final. Ella es mexicana, pero la hizo en la Universidad de Nueva York. Ella lo publicó, una tesis de doctorado. Fue la primera de minificción que hizo alguien de México, alguien de este país, fue creo que del 86. Y ya de ahí para acá, ¿no? De ahí para acá ya ha habido más tesis de grado, tanto de maestría como de doctorado, de licenciatura, y también artículos. Yo que he estado trabajando con la obra de Alberto Chemal, que también es un productor de minificciones muy, muy tremendo, pues, escribe muchísimo el género, además de cuentos y novelas y ensayos, es muy prolífico este hombre. Yo he estado rastreando su obra, pero también lo que han hecho, precisamente como el estado de la cuestión, ¿no?, porque tengo que trabajar con su obra. Entonces he estado viendo que hay muchos artículos acerca de su producción minificcional. Entonces han hecho justamente artículos sobre sus libros de textos muy breves, pero también artículos sobre sus textos que ha sacado en Twitter.
sobre la llamada tuiteratura, ¿no? Él ha sido uno de los impulsores de esto, pero bueno, eso también podemos decir que es como otro espacio que ha habido, ¿no? La red social de Twitter. No nada más Chimal ha hecho tuiteratura, sino también otros autores como José Luis Zárate, que lo tenemos en la última mesa del día. Él es de Puebla, y varios autores más, ¿no? También, bueno, por mencionar mexicanos, ¿no? Para no mencionar tanto extranjeros, que también extranjeros ha habido bastantes que han hecho minificción y tuiteratura, ¿no? Y también tenemos una mesa de extranjeros precisamente, pero bueno, para centrarnos nada más en la producción del país, en lo que se ha hecho aquí, porque si hablamos también del extranjero no acabamos nunca, ¿no? Para hablar nada más de lo que se ha hecho aquí, pues sí, bueno, Alberto Chimal, José Luis Zárate, son dos de los que han sido más prolíficos también en Twitter. Zárate es muy tremendo también, en sus días buenos publica hasta 50 minificciones, en un solo día publica 50 minificciones en Twitter. No sabemos cómo lo logra, ¿no? Pero él lo hace así. Y pues bueno, el Twitter se ha convertido en una especie de espacio una tierra muy fértil, ¿no? Para la minificción, para quien quiera escribirla, porque primero eran 140 caracteres y luego se multiplicó el doble a 280. Pero bueno, esos han sido cambios que han ido ocurriendo ya en la red social, y últimamente con la llegada del nuevo dueño ya no sabemos qué vaya a pasar, ¿no? Con este hombre tan rico. Por ahí esto ya lo comentaremos más adelante. Ahorita todavía no, ya lo comentaremos en la mesa virtual, ¿no? Cuando hablemos con Zárate. Pues bueno, aparte de tesis académicas del Twitter, pues ha habido una gran cantidad de libros que se han publicado en los últimos años. Yo acudía, bueno, también a encuentros como este, que ya les comentaba que en la Ciudad de México hay una cierta tradición, en Puebla también tienen la propia. Yo he ido a los dos de Puebla, de los más recientes, 2000, bueno, el de este año, el del año pasado, y también yo fui a los de la Ciudad de México, que bueno, fue en el 17 y en el 18. Vino Raúl Brasca como invitado, es un autor argentino, que quizá lo conozcan, ¿no? Algunos de ustedes, a Raúl Brasca. Él ganó el premio en esta ocasión, el premio iberoamericano de minificción, y él mencionaba que allá en el siglo XX él hacía antologías de minificción, pero para ello se daba la tarea de leer múltiples libros, ¿no? Una gran cantidad, buscando minificciones que estuvieran ahí revueltas con los cuentos. Tenía que leer libros y libros y libros para encontrar minificciones e incluirla en la antología que yo iba a crear. Dice, ahora es todo al revés, ahora leo 40, 50 libros de minificción y de ahí saco una selección para poder hacer mi antología, ¿no? Entonces, pues él lo dijo así muy claro, ¿no? Se ha multiplicado tremendamente la cantidad. Pues sí hay editoriales que la publican, aunque no son tantas aquí en el país, ¿no? Siempre hablando del país, pues, porque les digo, si hablo del extranjero, ahí se multiplica todo. Pero hablando del país, no son tantas como quisiéramos, ¿no? Yo creo que es justamente el eslabón débil o el punto flaco, ¿no? La cuestión editorial. No son tantas, y yo creo que las que tienen una tradición de publicar minificciones en México no llegan realmente ni a 5, ¿no? Ese es el punto débil que tenemos, porque tenemos muchos autores, tenemos foros como hay concursos, hay antologías, hay estudios académicos, pero creo que el punto flaco, el pie donde coge la minificción es la cuestión editorial. No son tantas las que hay. Yo he publicado varios libros, casi cada uno ha sido en una editorial diferente. He publicado con La Tinta del Silencio, que es de la Ciudad de México. He publicado con Palíndroma, que es de Querétaro, pero han publicado muy poquito. Salió con La Sonámbula, con Jorge Dendain, que lo esperamos más tarde. Esta fue una coedición justamente de La Sonámbula con Palíndroma. Con Palíndroma yo publiqué, Palíndroma de Querétaro, con ellos publiqué la otra antología, ¿no? La de ficción atómica. Y pues también ficticia de la Ciudad de México, y la UAP, claro, la UAP de Puebla, ¿no? La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que ellos son tremendísimos para publicar minificciones. Sánchez Lelo ahí tiene metida la mano muy fuerte en esta colección. Fernando también va a participar más al rato para que él de viva voz nos comente. Pero estas que acabo de mencionar son prácticamente las únicas editoriales, ¿no? En todo el país. Entonces tenemos Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, quizá Querétaro, pues, que publican muy poco, y párenle de contar, ¿no? Entonces, si alguien se interesa en crear una editorial, nos vendría muy bien a todos los que andamos en este género, ¿no? Allá los jóvenes que siempre traen muchos proyectos encima de crear revistas y todo, alguien que se anime a hacer una editorial, o 4 o 5 que publiquen minificción, esto nos vendría excelente, ¿no? Porque es como el pie donde cogió un poco el género. Pero sí ha habido, les comento todo esto, ¿no? Ha habido premios muy importantes de minificción, el iberoamericano que salía en estos encuentros de la Ciudad de México. Esto los organizaba Javier Perucho, que quizá hayan oído también hablar de él, ¿no?
y junto con, bueno, él es el nombre más sonado ahí, hacían varios encuentros que fueron del 16 al 18, luego ya no hubo porque con la nueva, con el nuevo régimen político, a partir del 2018 ya hubo un cambio de apoyos ahí, entonces ya no hubo esos encuentros, ¿no? Hubo encuentros pero de otro tipo, ya no de minificción. Entonces ahí pararon también toda esa actividad y esos premios, ¿no? Aunque ellos se han seguido moviendo por otros lados. La gente de la Ciudad de México siempre sabe cómo mover sus propios hilos, ¿no? Digámoslo así. Pero bueno, en aquellos tiempos pues salieron 3 premios iberoamericanos, uno fue para Raúl Brasca, el tercero fue para Agustín Monreal, justamente, y el primero fue para Ana María Chua, que vino desde Argentina junto con Brasca a recibir su premio, ¿no? Ellos fueron premiados en esta ocasión. Y luego salió otro con apoyo, creo que de Conaculta, creo que justamente, ay, no me acuerdo si el nombre de ese premio era Edmundo Valadez, y de minificción. ¿No es el Heraclio Cepeda? O Julio Torri, bueno, no me acuerdo, creo que era Julio Torri, con apoyo de Conaculta, porque el Cepeda es otro que sale en Chiapas. De literatura breve, hasta 3 páginas, pero salió uno de minificción tal cual, creo que era el Julio Torri, de Conaculta, y salió nada más un año, y luego se vino la pandemia, y también medio se ocultó por ahí. Entonces sí, bueno, pero bueno, lo importante es que ha habido mucho foco, mucho foro, mucha explosión, sí es cierto. Antes no había tantos libros, no había tantas antologías, ni tantos estudios, ¿no? Yo que, como les comento, he estado al tanto del estado de la cuestión de la obra de Alberto Chimal, porque pues mi tesis de doctoral también va sobre la obra de Alberto Chimal, tengo que estar al tanto de qué se van haciendo y estudiando sobre él. Sí hay varias tesis de grado sobre su obra, ¿no? Nada más sobre el propio Chimal, que luego estudian a otros autores también, no nada más a él, ¿no? Pero de él han hecho 3 tesis de licenciatura en la UNAM, han hecho otra en Guanajuato, creo que de doctorado, han hecho, bueno, la que yo hice de maestría y otra de maestría también que hubo por ahí, no me acuerdo de dónde, y han hecho también una en Estados Unidos, un estudiante de Estados Unidos hizo una obra sobre Chimal. Pues todo esto va sobre su producción de cuentos y minificciones, ¿no? Y han estudiado también pues a Zárate y a otros autores, ¿no? Menciono lo de él porque pues es lo que más conozco, es lo que he estado investigando estos últimos años, ¿no? Para hacer mis tesis. Y bueno, a ver, todavía queda algo de tiempo, son 11:30, entonces para comentarles también algunos datos más. De libros teóricos, por si alguien se interesa por irse por esa vía de la académica, pues ha estado Zavala, que él es uno de los autores más reconocidos aquí en el país, ¿no? Lauro Zavala. Él trabaja en la UACM, creo. No, en la UACM, en la UAM, donde yo estoy. Ahí está, en la Universidad Autónoma de México. Él está ahí, pero él ha publicado sobre todo en la UNAM. Entonces, en la UNAM publicó una de las primeras antologías del país, que es Minificción Mexicana, así se llama, Minificción Mexicana. Ahí la publicó la UNAM. Ese libro está muy difícil de conseguir, pero si lo pueden encontrar, cómprenlo, porque es una oportunidad que no se vuelve a repetir en la vida. Ven un libro de ese tipo, vayan por él, ¿no? Si les interesa ese tipo de publicación, esa es la oportunidad. Fue la primera publicación, digamos, de ese tipo en el país, porque antes hubo otras antologías, pero eran como más pequeñitas, pues, y se les tiene que dar reconocimiento cuando que fueron las primeras, pero la Zavala creo que fue la primera en su tipo, porque fue como una conjunción de textos de todo el país, ¿no? Incluyó a Torri, a Monterroso y a Arreola, que los consideran una especie de canon inicial del país, y luego siguió con otro montón de autores, ¿no? Guillermo Samperio, René Vilés Favila, que en aquel momento estaban con vida estos 2 hombres, y otro montón de gente, ¿no? Reúne a cualquier cantidad de autores ahí, no sé, 50, 60 nombres de personas que han escrito minificción, son pocas quizá en ese libro. Y luego vino otra colección o otra tanda de antologías similares a la de él. Una precisamente fue del mismo Chimal, que él reunió ahí a los ganadores de su concurso de las historias de los primeros 5 años, ¿no? Los ganadores y menciones honoríficas. Entonces es muy importante porque Chimal propulsó mucho la minificción por internet, escritura virtual, ¿no? La escritura en redes. Entonces es historias de las historias, ¿no? También yo creo que es muy importante por eso mismo. También está uno de Rogelio Guedea, que es el Canto de la Salamandra, y ahí incluye a 24 autores, creo, según él, que son los canónicos desde Julio Torri hasta ahorita, ¿no? El más joven es Hugo López Araiza Bravo, que nació en los 80s, creo que en la segunda mitad de los 80s, 89, algo así. Entonces, según Rogelio Guedea, son los 24 autores más representativos de toda la historia de la minificción en el país, ¿no? Incluye obviamente a Chimal, a Cecilia Udave,
ella también está aquí en la UDG, en Guadalajara, también está ahí. Él mismo se incluye, Rogelio Rivera, pone a Samperio, René Vélez Favila, pone a Óscar de la Borbolla, pone a Marcial Fernández, creo, que es el editor de Ficticia, y a más gente, ¿no? Entonces creo que esa también es paradigmática por eso mismo, reúne como al canon que él considera importante, ¿no? Históricamente en el país. Y otras dos son las que hizo el doctor Alfonso Pedraza con Ficticia, que son 100 Fictimínimos, que es una colección justamente del sitio de Ficticia, que también impulsa Marcial Fernández, y que es un sitio web que ha estado activo desde antes del 2000, desde los 90. Ella han estado publicando tanto cuento como minificción. Entonces, junto con la página de Chimal, creo que son los dos sitios virtuales donde más se ha propulsado la minificción en los últimos 20 años. Cada quien hizo su antología de esto, ¿no? Y también reúne una de minificcionistas del cuento. Alfonso Pedraza se dio la tarea de compilar los mejores, o los que él considera los mejores, minificciones de esta revista de Valadez, y sacó esta antología. Pues creo que son las 5 antologías más representativas del género, ¿no? Y bueno, para no olvidarlo, la antología virtual de minificción mexicana. Yo creo que es el que pueden tener acceso más fácil. Métanse a Google, en internet le ponen ahí antología virtual de minificción mexicana, y les va a salir en esa página todos los autores que han hecho o que escriben ahorita, tanto los que ya fallecieron como los que llevan hasta ahorita un libro, que están vivos, ¿no? Ahí está una cantidad como de 300 autores. Tú estás también, ¿no? Ome, ahí en esta página. Está Ome, estoy yo mismo, están, Krista también está ahí, hay una buena cantidad de autores, ¿no? Bueno, muchos de los que van a participar hoy están en esta antología. Entonces, si alguien quiere checar la antología virtual de minificción mexicana, es lo mejor que pueden hacer para acercarse, ¿no? Porque bueno, no tienen que buscar los libros, conseguirlos, que es muy difícil algunos, el costo y todo. Si pueden comprarlos, excelente, pero es gratis, es al primer momento que le pongan en su teléfono les va a salir ahí. Es como el paso más rápido para acceder a la minificción, ¿no? Es la manera más fácil. Y bueno, son 11:35, que un par de minutos, bueno, nada más para un minuto más para decir algo. Por aquí en lo que ha comentado de coordinadores, yo represento también a Minimanía, que Minimanía es nada más una página de Facebook, pero se ha encargado de impulsar la minificción, ¿no? Últimamente he estado estancada porque yo entré al doctorado, entonces me quitó tiempo y ya no pude moverla para trabajar, ¿no? Pero ya estamos por reactivarla. Hemos hecho, entre otras cosas, como las radionovelas, pero de minificción. Entonces son gente que lee el texto, lo musicalizamos y le ponemos sonidos sonidos, ¿no? Se ponen también ahí los pasos, se abren puertas, hay disparos, todo esto, ¿no? Entonces lo que hemos hecho también con radio, digamos, y ahí está, ¿no? Entonces, pues bueno, también si le pueden echar un ojo, ya la vamos a reactivar. Ya tenemos 5 audios nuevos, pero no puedo subirlos también porque andaba ocupado. Entonces, por ahí se pueden echarle oído y ojo, ahí está esa invitación. Y pues bueno, ahora sí, ya para que no se vaya el tiempo, le cedo la palabra al buen Roger Vega. Hola, buenos días. Gracias, Sergio, a Carlos Ome, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Yo estoy aquí básicamente por el azar del destino. Vamos por el 7º año de un festival de literatura y cine de terror. Es un festival independiente y teníamos la loca idea, todavía la tenemos, de reunir en un solo punto de la ciudad durante el mes de octubre, que es básicamente Halloween y luego Día de Muertos, reunir a todos aquellos que producían, escribían, filmaban, a todos los amantes del terror, del horror, la ciencia ficción, lo fantástico y lo policial. Es un festival que desde un principio se concibió para tratar, en primera, de restablecer o de quitarle esa etiqueta al género. Lamentablemente, cuando decimos terror, lo primero que pensamos es en un individuo con una máscara y con un machete, cortando miembros a diestra y siniestra, pero queríamos decirle a la gente, bueno, sí es eso, pero también es más, ¿no? Detrás de ese hombre que nos persigue hay dolor, hay trauma, hay duelos, hay una situación muy humana, sobre todo del género. Me parece, de los géneros más honestos, es el que retrata de entrada lo que le está doliendo a la sociedad en ese momento. El trauma histórico, todo eso que arrastramos, que nos cuesta trabajo decirlo, pero que encontramos a través de ustedes ya saben, alegoría, metáfora, simbolismo,
ese monstruo es depositario de todos nuestros miedos, ¿no? Esa era la intención del festival, tratar de buscar, como tirar anclas, qué estás haciendo tú desde tu espacio, qué están haciendo aquí desde su espacio, y tratar de que se dieran cita en un solo punto. Vamos a cumplir 7 años en este octubre, y se han presentado cada año tenemos 100, 110 invitados, y se están presentando constantemente libros del género. En la construcción de la página en Facebook, que nos pueden buscar como Fóbica Fest, y ya estamos también en Instagram, y ya estoy empezando a subir cosas en Twitter. No escribo, pero solo subo. Afortunadamente tengo aquí a Juan Carlos, así como lo ven de cerca, así también lo tengo en el celular. Entonces un día se me ocurrió, le mandé un mensaje, le mandé un WhatsApp. Para las personas que no le escriben a Juan Carlos, deben saber que así como habla Juan Carlos, así escribe también en WhatsApp. Si un día está su celular y empieza a vibrar 8 veces seguidas, es Juan Carlos diciendo: hola, manda, buenos días, manda, ¿cómo están? Entonces, también escribe en minificción. Yo procuro ser más breve de un jalón, entonces le escribí a Juan Carlos y dije: a ver, Juan Carlos, mi intención es hacer una convocatoria virtual de minificciones. No quiero que sea un concurso, no quiero sentarme a leer las mejores de alguna manera, pero sí quiero tratar de romper esta barrera. Nuestro festival es principalmente local, en el sentido de que es presencial. Entonces la gente tiene que ir, presentar sus libros y estar ahí para las presentaciones. Pero noté yo que había un crecimiento en la página hacia afuera de Guadalajara, hacia afuera de Jalisco. Había gente que nos seguía de la República, pero también había gente que empezaba de Cuba, de Argentina, de España, principalmente gente de habla hispana, ¿no? A darle like a la página o a tratar de escribir y decir: bueno, ¿cómo puedo participar si ustedes están allá? Y pues no tenemos los medios para movernos. Y una de las soluciones que se me ocurrió era abrir precisamente una convocatoria de minificción. Nosotros dábamos un tema en específico: casas embrujadas, viajes en el tiempo, y la gente, con la facilidad de mandarnos un inbox, incluso tuve que explicarle a muchas personas que usan Facebook que es un inbox, que me mandaran una minificción. Le pregunté a Juan Carlos como cuáles eran los idóneos de las palabras, porque no quería complicarlo tampoco tanto, y tampoco quería que se me pasara, porque imagínense que una publicación de Facebook pues tiene una apariencia, no podíamos pasar más o menos de 60, 66 palabras. Entonces lo que les pedí era básicamente: mándanos tu título, tu texto y tus redes sociales para ubicarte, así como desde dónde nos están escribiendo, ¿no? Y pues fue una sorpresa agradable, porque la primera convocatoria salió de la mano. Nosotros, afortunadamente, y no gracias a mí, habíamos reunido los suficientes apoyos económicos para publicar la primera antología del festival. Era una colección de cuentos, Los mundos que se agotan. Se abrió una convocatoria nacional de cuento, se hizo obviamente una criba, hicimos una coedición con Editorial Paraíso Perdido, con Tipo Taller, que son las que considero como las editoriales punta de aquí de la ciudad, ¿no? Por lo maravilloso y bello de sus libros. Y a la par, para tratar de darle espacio a la gente que no quedó esa convocatoria, se abrió una de minificciones también que se llamaba Los mundos que se agotan, pero en breve. Y eran minificciones sobre el fin del mundo. En esa primera convocatoria tuvimos alrededor de 200 participantes, más o menos. Quiero decir y aclarar que no somos estrictos. Sí procuramos publicar, obviamente, a la gente se le va un punto, a la gente se le va una coma, y obviamente se nos van también a nosotros, pero sí queremos dar como el mejor aspecto del texto, ¿no? Y a lo largo de los años se fue repitiendo esta convocatoria. Hubo Bosques Tenebrosos, hubo Casas Embrujadas, y a lo mejor la participación ya había como gente como muy asidua. De hecho, obviamente tengo aquí a 5 participantes, y seguimos con eso. Y lo que quisimos hacer como para graduarnos en la minificción, sacar efectivamente una antología, pero en físico, no algo solamente virtual. Ahí nos acercamos, queríamos matar a dos pájaros de un tiro.
Nuestros libros habían guardado estricto homenaje para Carlos Bustos, que es un escritor, o fue un escritor de la ciudad, un escritor del género. Entonces, nuestro primer libro, Los mundos que se agotan, rastreamos en uno de sus libros inéditos, que además terminó ganando un premio nacional y que se lo entregaron post-mortem. De hecho, nos tocó verte para entregarte tu ejemplar. Los tigres vienen de noche. Y ahí, rastreando, encontramos un cuento sobre dos loquitos que están perdidamente enamorados, el mundo se está acabando y ellos se lanzan como al polo sur a vivir su idilio, ¿no? O sea, nos amamos, el mundo está acabando y el único espacio que tenemos es en el polo norte. Y ahí se mencionaba una novela de uno de estos personajes que se llamaba Los mundos que se agotan. Recuperamos el título y salió. Y para este segundo libro nos pusimos de nueva cuenta a leer a Carlos, y en alguno de sus cuentos descubrimos esta frase: flores que solo se abren de noche. Como además queríamos que la minificción tuviera el peso y una criba más seria, contactamos a la editorial La Tinta del Silencio, que es de la Ciudad de México, que tiene pues todos los años del mundo haciendo minificción. Yo era de las, en mi poco conocimiento del género, era de las editoriales que inmediatamente sabía que hacían y sabía que leían y sabía que nos podían decir: estos textos vale la pena rescatarse. Y estos, se abrió una convocatoria internacional, buscamos y recibimos alrededor de, que será bueno, unas 300 participaciones, y hubo ese proceso de sentarnos y leer, porque además tenía chanfle nuestra convocatoria. Era precisamente un libro en homenaje a Carlos Bustos. Entonces queríamos que la gente obviamente mandara sus minificciones de terror, de horror, pero que también fueran de alguna manera lectores de este escritor, ¿no? O en su defecto, el detonante, con la promesa de salir en un libro físico, se acercaran a leer a Carlos. Entonces, pues fue aquí como nuestra titulación de minificciones. En este libro me parece vienen 100 minificciones. Hay gente de la República Mexicana, pero también hay España, Cuba, Argentina, una cantidad bárbara. Y lo padre es eso, ¿no? Que afortunadamente el buen ojo de Anaís y de Luis, los editores de La Tinta del Silencio, entregaron un libro que pueden leer los lectores de Carlos. Crece porque se rescataron muchos de sus personajes. A Carlos, por ejemplo, tiene, imagínense, un investigador del Vaticano que viaja alrededor del mundo como tratando de no enderezar estos entuertos metafísicos, sino más bien como testificarlos, ¿no? Entonces viaja alrededor del mundo y hay un hotel embrujado, está Día de Muertos, etc. Entonces uno puede leer textos de ese investigador, ¿no? Como casos que se le quedaron pendientes. Pero también, si no eres lector de Carlos, pues estás leyendo minificciones de terror, de todo tipo, de zombies, horror, asesinos, y pues básicamente fue lo que detonó mi acercamiento con la minificción. Obviamente tengo aquí dos personas que nunca se han echado para atrás, y en el momento que les hablo y les escribo, les digo: oigan, a ver, ¿qué sigue? ¿Qué se puede hacer? Nuestras, precisamente, antologías virtuales salen con el logo también de Minimanía. De hecho, este libro trae el logo de Minimanía, y es una forma también de agradecerles. Y sobre todo de agradecerles porque sé lo que representa. Creo que la gente que estudia en México es una batalla como muy heroica, y vamos como contra marea, ¿no? Y a mí me parece que el terror, el horror, siempre lleva esa desventaja. Empezamos la carrera detrás. Cuando yo estudié literatura, lo máximo que leíamos como fantástico era a lo mejor Borges, Cortázar. Teníamos por ahí una optativa de novela negra, pero llegar a una clase y proponer: vamos a leer un cuento de Lovecraft, como que los maestros no te veían muy bien. Espero que ya haya cambiado eso. Entonces, sé lo que representa y veo el esfuerzo. Este primer encuentro es precisamente eso, es pujar por hacer revolución desde lo pequeño, ¿no? Entonces, pues les agradezco su presencia, agradezco el espacio, y pues escriban, lean minificción, o en su defecto acérquense a la gente que la hace, y les prometo que van a salir cosas maravillosas. Breves, pero maravillosas. Tenemos tiempo para alguna pregunta que quieran hacer a alguno de los que estuvieron hablando aquí en la mesa, a Sergio, Juan Carlos, a Roger. ¿Alguien quiere
preguntar algo que se quedara en el tintero, algo que quieran que profundice. Por favor. Sí, sí. Bueno, no quiero acaparar mucho, pero quiero felicitarlos, de verdad, muchas gracias por compartirnos sus experiencias en la escritura, en la incursión, en la difusión, en la publicación de la minificción. Creo que nos ha quedado clarísimo de que la minificción es un género, y es un género que se ha ganado a pulso, ¿sí? Y bueno, creo que es un género de difícil confección. Y es tan difícil porque en pocas líneas hay que condensar toda una estética, ¿sí? Que la novela o el cuento desarrollan con mucha más tiempo para el ejercicio, ¿no? No por nada hace algunos años, en el 2020 por allí, o 19, no creo que por el 20, lanzamos una convocatoria a raíz de un curso de capacitaciones que tuvimos los profesores del PUSH sobre enseñar ciencias sociales y en nuestro caso literatura en medios híbridos, ¿no? A raíz de la pandemia y demás. Y el equipo con el que estábamos trabajando dijimos, bueno, ¿por qué no lanzamos una convocatoria de minificciones, de escritura de los estudiantes, ¿no? Y lo titulamos Ni que fueran enchiladas. Y bueno, y aquí Sergio fue uno de los jueces. Cristian aún también nos apoyó en la dictaminación de los textos. Salieron cuestiones muy interesantes que están publicados en la página del Centro Documental Carmen Balcells. Allí buscan la convocatoria Ni que fueran enchiladas y están ahí los textos ganadores, ¿no? Están publicados ahí. Entonces, bueno, sí es muy difícil. También hay una tesis que se hizo acá en la Universidad de Guadalajara, en la licenciatura en lingüística, de Álvaro García. Dulce Zúñiga fue la directora de esa tesis y Sergio y yo fuimos sinodales. Una tesis muy interesante, de verdad. No sé si se publicó o no, pero bueno, creo que hasta un ejemplar allí en la biblioteca digital se puede consultar sobre la minificción desde la lingüística, o sea, ¿sí? No desde la literatura, sino desde la lingüística, muy interesante. Y quisiera preguntarles si ustedes utilizan como sinónimo minificción, microficción, minirrelato, o sea, ¿son sinónimos o sí hay una diferencia entre estos términos, ¿no? Porque de repente escuchamos estas etiquetas y queremos saber si estamos hablando del mismo fenómeno, ¿no? Sí, bueno, ya aquí Roger me pasó el micrófono al respecto. Bueno, nada más tengo que decir que aparte de la UDG, aparte de esta tesis que menciona y de la mía también, Perla Hermosillo tiene otra de tesis de doctorado también sobre minificción y educación, creo que es el tema. Ella también tiene esta. Bueno, ahora con respecto a su pregunta, bueno, del término más usado es minificción. Yo he encontrado por ahí que creo que es Lachmanovic, un teórico argentino, que dice que todos los prefijos que puede haber, sea mini, sea micro o incluso nano, que también hay por ahí. Ajá. Él nos dice que todos los prefijos nada más quieren decir una sola cosa, la mínima extensión, o sea, una página o menos, eso es. Porque luego hay quienes reconocen que mini es toda la página, que micro es media, que nano son 5 líneas. Dice, no, eso es muy complicado. Dice Lachmanovic, mini, nano, micro, lo que sea, quiere decir una página o menos. Dice, porque si le buscamos 3 pies al gato, él usa como un término muy argentino que es que si lo tratamos de categorizar que mini, nano, micro, así, una categoría ahí, dice que eso es como partir un pelo en 3, algo así lo dice, ¿no? Es como buscarle 3 pies al gato. El átomo, ¿no? ¿Cuál es la sí, entonces él dice, todos los prefijos es lo mismo, una página o menos, pero con los términos, con los sustantivos hay diferencia. Entonces, si tenemos minificción y minicuento, si le quitamos el prefijo, nada más nos queda ficción y cuento no es lo mismo. O sea, el cuento es ficción, pero hay muchos tipos de ficción. Es como si la ficción fuera fruta y cuento fuera manzana. O sea, la manzana sí es una fruta, pero hay muchos tipos de frutas, no nada más manzanas. Hay otros tipos de frutas. Igual con la ficción, no nada más la ficción son cuentos, hay muchos tipos de ficción, aparte del cuento. En literatura, pues tenemos para empezar la novela, ¿no? Y otros géneros. Pues si salimos de la literatura, pues tenemos las películas, los cortometrajes, bueno, la misma literatura, la dramaturgia, no deja de ser ficción todo esto. Entonces, cuento y ficción no es lo mismo, el cuento es una categoría de la ficción. Entonces, cuando decimos microcuento es una categoría de la minificción.
¿Cuáles son las otras categorías? Pues las que no tienen forma de cuento, las minificciones que no tienen estructura de cuento, como por ejemplo cuáles, pues se acordarán de los bestiarios, el bestiario de Arreola, el bestiario de Borges, que es el manual de zoología fantástica. René Avilés Fabila tiene otro que es el libro de los seres prodigiosos, son bestiarios. Las instrucciones que tiene Cortázar, ¿no? En Historias de Cronopios y de Famos, sus instrucciones para llorar, para subir una escalera, para darle cuerda a un reloj, son instrucciones. Si las analizamos como lo hacemos en las carreras de letras, de las carreras cercanas a literatura, pues tenemos que las instrucciones es mucho imperativo, porque te dan los pasos para hacer algo. Pues tenemos bestiarios, tenemos instrucciones, tenemos, ahora sí que cualquier cosa, ¿no? Puede haber recetas de cocina, avisos de ocasión, puede haber, no sé, contraportadas de libros, puede haber, no sé, cualquier producto que traiga atrás los ingredientes. Yo he visto minificción con forma hasta de lista de súper. Entonces, pues sí, esas son las otras categorías que no son la categoría narrativa, ¿no? Las que son las otras categorías aparte del mini cuento. Entonces, pues bueno, esa es la respuesta corta a esa pregunta. ¿Quién me puede pasar hablando 2 horas? No sé, tenemos tal vez tiempo para una sola pregunta más. ¿Alguien quisiera? Por favor. Bueno, es que no escuchamos bien el nombre de Carlos y nosotros pues no lo conocíamos. Se llama Carlos Bustos. Tiene de libros el libro que resucitaba a los muertos, que es una novela juvenil. Tiene Fantásmica, que es una colección de cuentos que es muy buena y es sobre este detective sobrenatural. Tiene Final de Sirenas, que también es buenísimo. Tiene Soles bajo la piel. Tiene La espina del mal. Tiene el ilusionista y el ojo del unicornio. Igual, si tienes ganas de leer a Carlos, a la página de Fóbica me puedes mandar un mensaje y te mando uno de los libros que se publicaron de distribución gratuita. Se llama El Apocalipsis llama a la puerta. Son 3-4 cuentos y con todo gusto te mando el PDF. Y nosotros desde Fóbica me parece que nos quedan ejemplares de Soles bajo la piel. De todas maneras, búscalo en Mercado Libre, por ejemplo. El problema es que Carlos falleció y sus derechos editoriales no se renovaron. Entonces hay una situación ahí como muy difícil y ya, pero yo estoy procurando y se los prometo aquí que si desde Fóbica podemos empezar a reeditar la obra de Carlos, lo vamos a hacer. Porque es un autor tapatío, es un autor mexicano que hace muchísimas cosas muy, muy padres. Así, no solo de esos libros que son entretenidos, sino libros que merecen también rescatarse desde el aspecto académico. Estaría bueno que hiciéramos aquí un encuentro sobre la obra de Carlos para... Ya tiene segundo evento. ¿Un comentario? Traigo algunos. Creo que sí. Bueno, nada más también comentar, Roger trae varios de estas antologías de flores que se abren de noche, que ya nos explicó de qué trata. Yo también traigo varios ejemplares de esta otra, Relámpagos en la Arena. Todos los escritores de minificción traemos. Bueno, sí, los traemos. Nada más quería dar ese anuncio para que sepan, si alguien se piensa ir pronto o se tiene que ir pronto, que sepan que también traemos libros, ¿no? Por si están interesados en adquirir uno, por aquí traemos. Pues antes de cerrar, pues les agradezco directamente a Roger Vega, Juan Carlos Gallegos y al doctor Sergio Figueroa por esta excelente mesa, y los invitamos a la mesa 2, autoras jaliscienses, que estará en unos minutos con Krista Un, Ina Basish y Carla Video. Muchísimas gracias. ¿Cómo vas? Les voy a decir una minificción de terror ahorita que estaba hablando. Pero no, ese yo lo encontré en internet, no me acuerdo quién es el autor, pero me gustó mucho por el género. Se llama Novela de terror. Es el título, Novela de terror. Y el texto dice: Amanecí afeitado. Amanecí afeitado. ¿Cómo se llama esta? La de... Es el último hombre de Escalofriante. Escalofriante. Me tocan a la pata. La última persona del mundo está sentada en una mesa, sabe que todos los demás seres han muerto y tocan a la puerta.